El salmista Asaf, en el Salmo 78, comienza a enumerar todas las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Él comienza a detallar todas las cosas maravillosas que Dios había hecho desde que sacó el pueblo de la esclavitud de Egipto. Él comienza a narrar cómo Dios abrió las aguas del Mar Rojo a favor de Israel. Él comienza a narrar cómo Dios le proveyó maná del cielo a Israel. Él comienza a narrar cómo hizo que lloviese codornices, carne sobre Israel. También narra cómo de las rocas brotó agua por el poder de Dios para satisfacer la sed que había en el pueblo de Israel. Perdón, todas estas maravillas, Asaf comienza a enumerarlas. Pero hay algo impresionante, porque después que enumera todas estas maravillas dice, pero Israel persistía en sus pecados. Independientemente de todo lo que estaba viendo, toda la manifestación de Dios, toda la bendición de Dios sobre Israel, y Asaf dice, pero ellos persistían en sus pecados. Y es que, mi amado, muchas veces nosotros no valoramos lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Y muchas veces no estamos atentos a todo lo que Dios está haciendo por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestro matrimonio, nuestros hijos. E ignoramos esas bendiciones y constantemente estamos fallándole a Dios. Y Dios entonces comienza a hablarnos, comienza a ministrarnos. Pero muchas veces nosotros obviamos o ignoramos esa voz de Dios que nos llama a tener un encuentro con Él, acercarnos a Él. Asaf de una manera u otra registra que Israel, en medio de esta bendición, ignoró la voz de Dios, ignoró todo lo que Dios hacía por ellos, y entonces persistieron en sus pecados. Luego el salmista afirma diciendo, no fue hasta que Dios comenzó a matarnos, dice una de las traducciones de la Biblia, dice, no fue hasta que Dios comenzó a matarlos que ellos entonces atendieron la voz de Dios y tomaron a Dios en serio. O sea, en medio de las bendiciones, obviaron la voz de Dios. El salmista dice, no fue hasta que comenzó a matarnos que entonces tomamos a Dios en serio. ¿Qué realidad, mi amado? Cuando estamos en fiesta, cuando estamos en jolgorio, cuando estamos en jangueo, como dice la juventud hoy en día, cuando no nos falta nada, cuando todo nos va bien, el hombre y la mujer tristemente se olvida de Dios. No se piensa en Dios cuando se está en la fiesta. No se piensa a Dios cuando se está en jangueo. No se piensa en Dios cuando estamos compartiendo con amistades. No se piensa en Dios. ¿Cuántas frases yo he escuchado como, yo soy demasiado joven ahora para ir a la iglesia? Quizás algún día, quizás más tarde decida buscar a Dios. Sencillamente porque no valoramos la bendición de Dios. Y entonces el salmista dice, y no fue hasta que comenzó a matarnos, cuando llega el día malo. Entonces miramos al cielo cuando llega el día de la depresión, de la ansiedad, cuando una enfermedad toca a tu hijo, cuando el matrimonio está en crisis, cuando las situaciones están adversas. Muchas veces es en ese momento donde nos acordamos de Dios, en el momento de la crisis, pero en el momento de la fiesta no. Y esto era lo que pasaba con Israel. Israel se olvidaba de Dios cuando todo iba bien, cuando todo marchaba bien. Israel obviaba el mensaje de Dios, obviaba la voz de Dios. Y Asaf dice, no fue hasta que comenzó a matarnos, no fue hasta que el castigo llegó sobre nosotros, no fue hasta que la opresión llegó sobre nosotros. Entonces nos acordamos de Dios y tomamos a Dios en serio. Salmo 78, versículo 34, Asaf afirma esta palabra, que es una realidad, y quiero terminar con esto, mi amado. Que muchas veces ignoramos la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos llama? ¿Cuántas veces Dios nos habla? ¿Cuántas veces Dios nos advierte? ¿Cuántas veces la voz de Dios susurra en nuestros oídos para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros buscamos su presencia, para que nosotros nos sumerjamos en la presencia de Dios, más ignoramos la voz de Dios hasta que llega el día malo? Dios quiere que tú escuches la voz de Él hoy.
No esperes que llegue el día malo para empezar en Dios. No esperes que llegue el momento de la enfermedad, el momento de la crisis, el momento del conflicto, el momento del luto, el momento de la tristeza para entonces mirar al cielo. Aprovecha este momento para tú mirar al cielo y decirle a Dios: te necesito. Ayúdame a vencer. Piensa en Dios, saca un momento, mi amado. La venida del Señor está a la puerta y la gente ignorando la voz de Dios porque estamos en jolgorio y en fiesta. Por eso el libro de Mateo dice que los días del Señor serán como los días de Noé, que estaban en casamiento, que estaban en fiesta, que estaban en jolgorio, de aquí para allá, y no le prestaban atención a las señales que se estaban manifestando sobre la tierra. Aquel mensaje de Noé que pregonaba con aquella construcción del arca, que venía una destrucción, ellos lo ignoraron. No fue hasta que llegó el día malo, no fue hasta que comenzó a matarnos, no fue hasta que llegó el diluvio. Y cuando llegó el diluvio, entonces pidieron misericordia, pero ya era demasiado tarde. Porque tú estás escuchando, viendo este video, perdón, hoy es el día del Señor para ti. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No esperes que llegue el día malo. No hagas como Israel, ignorando la bendición de Dios. Y en medio de la bendición de Dios, ignorando también la voz de Dios. No hagas como Israel. No esperes que llegue el día malo para entonces tomar a Dios en serio. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es la advertencia de Dios para cada uno de nosotros. No ignoremos la voz de Dios, porque va a llegar el día malo, va a llegar el día de la aflicción, va a llegar el día de la tormenta, va a llegar el día del ruego. Entonces que te vas a acordar. Pero si lo hacemos desde ahora, mi amado, cuando llegue ese día malo, vamos a estar fortalecidos. La Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para cuando llegue el día malo podamos estar firmes contra toda acechanza del enemigo.